y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. El vídeo de hoy se titula Los círculos de las cosechas, mensajes entre extraterrestres, en el cual hablaremos de otros puntos de vista sobre los círculos de las cosechas. Este es un extracto de una conversación que mantuve con Svaru Derra, una mujer extraterrestre de la estrella Taygeta, en las Pléyades, y colaboradora de este canal. Esto ya es divulgación, y no nos van a parar. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Los círculos de las cosechas. Mensajes entre extraterrestres. Svaru Derra. Habla Robert. ¿Podrías hablar un poco sobre los círculos de las cosechas? Algo me hablaste en el pasado, pero muy poca cosa. Habla Svaru. Como es de esperarse, no se deben a una sola razón. Muchos son hechos por bromistas, pero la mayoría, que es bastante obvio de cuáles, los más complejos, sí son de varias razas extraterrestres, incluyendo Andrómeda Antaria, Dieslentiplex, Centauri y Taygeta. Mayormente, ¿qué significado tienen? Algunos sí son símbolos que representan una idea metida en el subconsciente humano, que les resurge al ver el símbolo en los medios. Desactiva el ADN, la memoria dentro del ADN. Otros no son más que olas de otras razas. Un estoy aquí, acostúmbrese. Es parte del darse a conocer poco a poco. Habla Robert. Porque hay algunos campesinos que rápidamente eliminan esos dibujos. ¿Cobran del gobierno? ¿Y por qué eligen según qué zonas para hacer esos agroglifos? Gracias. Habla Svaru. No lo sé, pero es posible que lo que digan para justificar eso sea la verdad. No quieren más curiosos porque destruyen el resto de sus cosechas. Y la razón principal para los círculos aún no la he dicho. Es comunicación entre extraterrestres. Son señales que deja una tripulación de nave como marcadores temporales. Habla Robert. ¿Entre distintas razas extraterrestres? Habla Svaru. Como una X en una caverna. Para saber que sí han regresado a la misma línea temporal. Yo misma los he usado. Entre distintas razas. Entre la misma. Y para sí mismos. Yo dejaba una marca y cuando regresaba la buscaba. ¿Qué tan fresca estaba la marca? Determinaba el tiempo que he tardado o me he equivocado para regresar a la línea base. Habla Robert. Normalmente los autores de esos dibujos regresan al mismo lugar a ver cómo está la marca de fresca. Habla Svaru. Sí, pero se refieren a los que los hacen como broma. Yo y otras tripulaciones las hacemos para poder navegar. Se enseña eso en la academia o escuela para pilotos de la línea de élite de reloj de arena. Habla Robert. Casi siempre están en Gran Bretaña. ¿Por qué allí? Habla Svaru. Porque son finitos esos círculos. Eso es porque los hacemos. Porque está lleno de portales de donde salen y entran naves. Habla Robert. Sí. Finitos. Habla Svaru. Y por costumbre, es un punto de navegación conocido, como Montserrat también lo es. Entre tantos otros lugares. Las naves usan corredores de navegación como hacen los aviones. Se imprimen con el rayo tractor de una nave. El mismo aparato que sirve para montar carga o personas a bordo. El haz de luz con gravedad manipulada adentro. Habla Robert. ¿Tú tienes algún dibujo que utilices mucho? Son dibujos muy geométricos y tridimensionales. Habla Svaru. Sí. Únicos para cada tripulación. Solo los humanos y su ego propondría que eso es para ellos, nada más. Pero no lo es. Es extraterrestre comunicándose con extraterrestre. Habla Robert. Qué interesante.
Hay algunos que a veces parecen avisar de algo que aparecerá en el futuro. Hablas, Baru. Como con todo, se pueden interpretar de muchas maneras según el punto de vista. Habla, Robert. Como predicción de algo que va a pasar con el Sol o algún ciclo lunar. Hablas, Baru, sí. Es posible, pero no los he visto yo. Yo solo he visto los marcadores, bromistas y los de activación de ADN. Habla, Robert. ¿Esto es real? Hablas, Baru. Lo he escuchado, pero no lo tengo identificado con ese nombre, así que no puedo emitir un comentario fidedigno en este momento. Ese sí lo es, y lo conozco bien, y el mensaje adentro. Es reptil, y tiene un punto clave para confundir. Habla, Robert. ¿Ese es real? ¿Reptil? Hablas, Baru. No dice si deben tener cuidado con el de la imagen o el de la imagen es el que dice el mensaje. Ninguno de los dos. Es Draco el mensaje y el ser es un Maitré negativo. El mensaje no sé cómo tomarlo. Habla, Robert. ¿Este es real? Hablas, Baru. Sasani. El de la máscara de Marte, no sé quién la puso. Habla, Robert. ¿Sasani? ¿Eso qué es? Hablas, Baru. Pero las respuestas del mensaje humano son Sasani. Raza pequeño humanoide positiva. Son como niños. Y adultos son como niños de 8 o 9 años. Pero son adultos. También tienen mentalidad muy como niños. Pero son muy sabios también, y los niños lo son. Se ven más naturales como niños y niñas en la vida real. No son grises. Habla, Robert. ¿Quieres decir que los adultos aparentan niños de 8 o 9 años porque tienen la tecnología de rejuvenecimiento? Hablas, Baru. Pero es mayormente cierto el vídeo. No, así es su raza. Viven como 900 años. Nunca miden más de 1,20 m de alto. Habla, Robert. Gracias por compartir. Hablas, Baru, por nada. También bromean mucho, también juegan mucho. Y es típico de ellos el que reaccionen así con esta contestación. Hola de nuevo. Como hemos visto, los círculos de las cosechas no se deben a una sola razón. Evidentemente hay gente con mucho tiempo libre que les gusta hacer bromas. Exactamente no sé por qué razón. Los más complejos de estos agroglifos apuntan a distintas razas extraterrestres, entre ellas la taygetiana. Como dato curioso, algunos de estos símbolos serían ideas que se meten en el subconsciente humano y de algún modo activan la memoria del ADN. Otros significan hola, aquí estamos, váyanse acostumbrando. La otra razón, y la más principal, es la comunicación entre distintas razas de extraterrestres. También son señales que dejan las distintas tripulaciones como si fueran marcadores temporales. Esa sería una de las razones por las cuales, si los observamos de cerca, los tallos del grano están doblados y no rotos. Y sirven para saber si han regresado a la misma línea temporal. Se utilizan como marcas para saber qué tan frescas están, determinando el tiempo que se ha tardado o si se han equivocado. Regresarán a la línea base. Por eso se utilizan esos círculos porque son finitos. Se suelen hacer por esas zonas porque están llenas de portales por donde salen y entran naves.
Las naves usan como corredores de navegación, como hacen los aviones, y se imprimen con el rayo tractor de una nave, que es un haz de luz con la gravedad manipulada dentro. Vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros y recordar de que debemos despertar a la verdad que hay una inteligencia no humana detrás de la civilización, guiándola y explotándola. Y con bastante poder, como estamos viendo, en el sentido de que esta divulgación está siendo atacada. Seguiremos con los temas que tengo en mente, que son muy importantes. Y mi especial agradecimiento, una vez más, a todas mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades, por el gran esfuerzo que están haciendo. En especial, a Svaru Derra y a Rachel de Temer. Si tenéis alguna pregunta, sentiros libres de dejarla en la caja de comentarios, siempre con el máximo respeto. También me gustaría recordar que he abierto un apartado de donaciones para todos aquellos que quieran apoyar al canal de Despejando Enigmas y de algún modo reconocer el trabajo que estamos haciendo. Gracias por ver y escuchar, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.